básicamente nosotros habíamos dicho que íbamos a pasar patología autoinmune, pero el problema de pasar patología autoinmune, ya es difícil hablar, por ejemplo, de aftas, si no habíamos hablado, por ejemplo, de úlceras. Ya por eso que incluí un poco también las úlceras traumáticas en este capítulo. ¿Ya? Y considerando de que las aftas son la patología autoinmune más prevalente dentro de la mucosa oral y que, por ejemplo, otro tipo de patología autoinmune, por ejemplo, pénfigos, penfigoides, líquen plano y cosas así, ya son como más de manejo de especialidad y no a nivel de APS. ¿Ya? Entonces, las úlceras orales, debemos reconocer que las úlceras orales son cualquiera de estas lesiones. La úlcera es una lesión elemental que se caracteriza por ser esta solución de continuidad del epitelio que hay comunicación hacia el tejido conjuntivo. Para poder diferenciarlo, por ejemplo, de una erosión, que es solo superficial y no hay daño de la membrana basal, o sea, no hay comunicación con el tejido conjuntivo. ¿Ya? Y estas úlceras tienen diferentes presentaciones, ¿ya? Pueden tener diversa etiología, ¿ya? Hay estas que son algunas que son primarias y hay aquellas que son secundarias. Principal característica clínica que debieran tener las úlceras en su mayoría son el dolor. Si no tiene dolor una úlcera, ojo, algo puede estar pasando ahí. Entonces, dentro de la mayoría de las etiologías de las úlceras tenemos que la mayoría son producidas por traumas, son úlceras traumáticas, y en segundo lugar, las úlceras de carácter aftoso, ¿ya? Que son las UROS. Pero también tenemos algunas úlceras que son secundarias a algún tipo de medicamento y aquellas que son secundarias a alguna condición que tiene el paciente, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, alguna enfermedad intestinal crónica, ¿ya? Y que en boca se está manifestando a través de úlceras o lisa y llanamente las lesiones malignas, en este caso el carcinoma oral de células escamosas, que se manifiesta a través de úlceras, ¿ya? Úlceras, de una de las tantas presentaciones que tiene es a través de una úlcera de bordes indurados, una úlcera no dolorosa, ¿ya? Y que obviamente no sana en un plazo de 2 semanas. También las úlceras las podemos clasificar como ellas que son de cursos agudos y de cursos crónicos, ¿ya? Obviamente van a estar relacionadas con el proceso del curso clínico que va a tener esta úlcera en aquellas que son agudas que se debieran resolver en un plazo no mayor a 2 semanas y aquellas crónicas que son de una instauración, como dice ahí, insidiosa, ¿ya? Y que tienen larga duración, ¿ya? Las agudas principalmente son producidas por factores físico-mecánicos e incluso eléctricos, ¿ya? Tienen una relación causa-efecto establecido que en la historia clínica nosotros debiéramos ser capaces de poder definirlo bien, ¿ya? Tienen una duración corta y obviamente esto lo más principal, pues el dolor. El paciente te va a llegar consultando porque siente dolor, porque se pegó y por lo tanto tiene esta lesión en esta zona de la mucosa, ¿ya? Y estas úlceras pueden ir desde úlceras traumáticas, en este caso el paciente se había pasado a llevar con su cepillo de dientes, ¿ya? Acá una úlcera traumática post anestesia, ¿ya? Úlceras traumáticas producidas por prótesis desajustada. Bueno, acá el paciente incluso tiene una hiperplasia epitelial o un épuli fisurado y consecuente a eso formó esta úlcera. Perdón. Acá úlceras iatrogénicas, por ejemplo, la úlcera que se produce muchas veces cuando uno coloca una torunda de algodón, un rollito de algodón, ¿ya? Y para hacer un aislamiento relativo y lo desprende seco, no lo moja antes de sacarlo y por lo tanto te va a traumatizar la zona, después el paciente te va a reclamar. Por ejemplo, en casos de operatoria, esta foto es tomada de la clínica de rehabilitación de cuarto año de la universidad, donde donde los alumnos están recién aprendiendo a manejar bien en boca la turbina y acá un fresazo, vulgarmente diciéndolo, y obviamente se produce la úlcera, tiene una relación causa-efecto. Úlceras producidas, por ejemplo, por agentes químicos, ¿ya?
por ejemplo, antiguamente la mayoría de las endodoncias se realizaban sin aislamiento absoluto. Por lo tanto, el contacto directo del hipoclorito, ¿ya?, con la mucosa oral causaba bastante irritación. Bueno, y las más graves relacionadas con aquellas que son de origen eléctrico. Ya estas tienen consecuencias mucho más graves. Entonces, ¿qué actitud debemos siempre tener frente a una úlcera? Primero, eliminar la causa si esta causa es identificable, ¿cierto? Luego de eso, revisar a las 2 semanas. Si hay una mejoría o si la lesión ya remite completamente, eso en realidad era una úlcera aguda, fue bien manejada. Pero si la lesión persiste, eso ya se cataloga como una úlcera crónica, ¿ya? Y una úlcera crónica, nosotros debiéramos realizar biopsia sí o sí, pensando que es un cáncer hasta que la biopsia nos demuestre lo contrario, ¿ya? Porque muchas pueden también pasar de que son úlceras crónicas y era producida, por ejemplo, por una micosis profunda, por una tuberculosis incluso, ¿ya? Pero siempre pensar que puede ser un cáncer oral hasta que la biopsia nos diga no, en realidad era o no lo era, ¿ya? Muchas veces es mejor pasar acá de exagerado, pero no subdiagnosticar una probable lesión maligna, ¿ya? Y las aftas, ¿ya? En las aftas, por todos nosotros conocidas, ¿ya? Ustedes la pueden, incluso en algunos, en vez de aftas, hablan de las UROS, que son las úlceras recurrentes orales, o a algunos, sobre todo los españoles, hablan de la estomatitis aftosa recurrente. Son todas sinónimos de la misma patología, ¿ya? Y como marcado en rojo, le puso acá, zonas no queratinizadas. Un afta no te va a dar en el paladar, un afta no te va a dar en la encía, un afta no te va a dar en el dorso lingual, ¿ya? Se caracterizan principalmente por el dolor con el que cursan. El paciente ya se va a quejar de dolor. ¿Ya? Generalmente los pacientes que sufren de afta ya son cíclicos, son siempre cada cierto tiempo y ellos saben que ya sufren de aftas. Ya es diferente cuando te enfrentas a un episodio de un afta que apareció de nuevo, o sea, recién. ¿Eh? Y dentro de las formas clínicas del afta nosotros encontramos las formas menores, que es la más clásica, las mayores, ¿ya?, que son mucho más persistentes en el tiempo y son mucho más dolorosas, y las formas herpetiformes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un afta del labio inferior, ¿cierto? Y una de las formas clínicas, como para poder diferenciarlo de otro tipo de úlcera, es que la mayoría de estas lesiones cursan con una membrana que vendría siendo fibrina, blanquecina en su centro y en su periferia se ve netamente enrojecido. Eso te habla del curso agudo que tiene esa lesión, ¿ya? Y eso es como un patotip para poder diferenciarlo de otro tipo de úlceras, ¿ya? Las úlceras de aftas menores generalmente no sobrepasan los 5 milímetros de diámetro. Si es más grande, quizás no sea un afta menor, sino que sea un afta mayor, ¿ya? Curan en un plazo generalmente no máximo de 15 días y tienen la particularidad de que no dejan cicatriz, ¿ya? Y la frecuencia de remisión es muy variable. Hay pacientes que le da un afta una vez al año, hay otros que le da cada ciertos años y hay otros que sufren de afta cada cierto tiempo. Sobre todo en esos pacientes que sufren de aftas muy a repetición, ¿ya? Siempre nosotros debemos considerar de que probablemente esa afta es causada o secundaria a alguna manifestación sistémica. Y siempre, por ejemplo, si un paciente desarrolla afta, más de 3 aftas al año, es importante, por ejemplo, pedirle un hemograma, verla cómo están los niveles de vitamina, sobre todo vitamina B12 y los folatos, ¿ya? Para ver que no tenga un estado carencial. Y también es importante, si ya descartamos esa otra parte, hacer una derivación a gastroenterología para descartar que ese paciente no tenga una enfermedad intestinal, ¿ya? Y dentro de estas enfermedades intestinales hay varias subtipos de patologías, ¿ya? Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que se manifiesta con múltiples aftas menores en cada cierto tiempo, ¿ya? O sea, máximo 3 al año, sino hacer
averiguación de qué pueda estar pasando con este paciente. Entonces, las aftas menores afectan mucosa no queratinizada. Entonces, si se fijan ahí, el halo eritematoso. Y el afta mayor, ¿ya? Es como un afta menor, pero de mayor diámetro. Generalmente sobrepasa en el centímetro. Obviamente, como es una úlcera mucho más grande, el paciente se queja de mucho mayor dolor, ¿ya? Aparte de que la mayoría de estas aftas mayores afectan, yo diría que yo por lo menos las aftas mayores que he visto, casi todas son a nivel del velo del paladar. Por lo tanto, el paciente se queja que no puede tragar, que no puede comer ningún alimento porque todo le causa dolor, ¿ya? También, a diferencia de las menores, las aftas mayores no evolucionan en 2 semanas nomás, sino que se pueden demorar incluso hasta 6 semanas en evolucionar. Y cuando evolucionan, dejan cicatriz, no como las menores. Estas sí dejan cicatriz, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una paciente con un gran afta mayor, ¿ya? Que en una primera instancia, cuando se observó, se pensó que podía ser una úlcera traumática, ya que a lo mejor la paciente se había quemado esa zona. Pero en realidad relataba de que no decía que todos los años, pero cada ciertos años le aparecían estas úlceras con las mismas características, ¿ya? Y en mucosa no queratinizada. Y también tenemos las aftas herpetiformes, ¿ya? Herpetiformes porque se parecen a las manifestaciones que pueda tener una estomatitis herpética primaria. Obviamente el paciente acá no ha sido infectado por el virus, no tiene compromiso del estado general, ¿ya? Pero sí son lesiones bastante dolorosas y son lesiones que van a coalescer al igual que las lesiones herpéticas y van formando lesiones más grandes. Ya son estas pequeñas lesiones que se van juntando y van formando estas lesiones más grandes y por suerte evolucionan en un plazo no mayor a 2 semanas. Hay cierto tipo de patologías que están asociadas a esto, que es lo que yo le estaba hablando. Y acá tenemos entonces diferentes manifestaciones de los diferentes tipos de aftas. La etiopatogenia propiamente, tal como les decía en la clase de virus de las aftas, no está del todo establecida, pero se cree que existen ciertos factores que pueden contribuir a la aparición de las aftas. De hecho, César Rivera en Talca está realizando un muy bonito estudio para poder discernir cuál es la etiología de las aftas y en resultados preliminares que ellos tienen, han encontrado de que como las aftas tienen cierto grado de factor genético preponderante, la mayoría de estos pacientes que sufren de aftas tienen cierto tipo de polimorfismos genéticos de que son proclives a formar aftas. O sea, estos pacientes sí podrían tener una explicación el por qué forman aftas en el tiempo. Y a modo de resumen, esto después ustedes lo pueden revisar del Power, ¿ya? Las principales diferencias clínicas que ustedes se pueden encontrar tanto por un afta menor, mayor e incluso herpetiforme. También es importante cómo comparamos las aftas de los virus, ¿ya? Obviamente el factor etiológico es diferente, ¿ya? Las vesículas, estas no van con vesículas, las aftas no van con vesículas, esta sí, esta es una lesión vesícula ulcerativa, esta va en mucosa queratinizada, esta no en queratinizada. Obviamente el tratamiento este es antiviral y esto se trata de forma diferente. Entonces, las aftas en la mucosa no queratinizada, ¿cierto? Y acá úlceras herpéticas, ¿ya? Este es un herpes recurrente intraoral, ¿ya? Confluentes, pero en la zona de mucosa queratinizada. Eso no es un afta, es un herpes. ¿Cómo tratamos esto? ¿Ya? Primero debemos promover la curación y reducir la duración de estas lesiones. Obviamente debemos brindarle soporte al paciente, calmar su dolor, ¿ya? Favorecer la nutrición y prevenir la recurrencia de estas. Principalmente las aftas, las de tipo menores y mayores, uno las trata con betametasona, que es un corticoide de baja potencia. En este caso es a través de dipropionato, ¿ya?
La betametasona puede ser al 0,05% o puede ser al 0,1%, o incluso se puede reemplazar la betametasona por clobetasol, que es un corticoide de mediana potencia. Es muy importante acá el vehículo. No sirve esta betametasona que venden en crema. ¿Por qué? Porque aplicarlo en la mucosa con la saliva se va. Tiene que ser a través de un vehículo que es la hora base o plastibase también la pueden pedir, ¿ya? Y que tiene la particularidad de que esto es como la vaselina y se queda pegado en la zona y por lo tanto te está liberando fármaco constantemente. Y en una cantidad suficiente para de 30 gramos es suficiente, ¿ya? El problema de esto es que como se manda a hacer en receta magistral, ¿ya? De aquí a que el farmacéutico le entregó la receta que nosotros mandamos a hacer al paciente si tenía una afta menor, ya curó la lesión. Pero sí le sirve para que la tenga para la siguiente vez, ¿ya? Si bien de estas recetas magistrales le ponen una fecha de vencimiento no mayor a un mes, guardar al refrigerador te puede durar hasta 6 meses. Fácil. Y en el caso de las aftas herpetiformes, como estas son lesiones múltiples, ya no puedes colocar un tratamiento tópico en cada una de esas lesiones, tiene que ser a través de un colutorio. Y este colutorio se manda a hacer a través de clobetasol, pero con nistatina, ¿ya? Para impedir, por ejemplo, el efecto, entre comillas, que pudiera tener de baja del sistema inmune que pudiera tener el corticoide. Por eso se le agrega la nistatina, ¿ya? Y ahí le pedimos al paciente que se enjuague con 10 ml por 1 minuto, 3 veces al día por 2 semanas. Otro tipo de tratamiento que se ocupa bastante, acá está la betametasona formulada en hora base, ¿ya? A través de un preparado de magistral, ¿ya? En algunos colegas le agregan, por ejemplo, tetraciclina, ¿ya? Entonces, a esta betametasona, es esta, le abren una cápsula de tetraciclina, ¿ya? La mezclan y la colocan de forma directa donde están las úlceras, ¿ya? Y es un tratamiento relativamente bueno para la curación de las aftas, ¿ya? No todos los pacientes te van a consultar por el tratamiento de las aftas, porque como ya la han padecido casi toda la vida, saben cómo se manejan y saben que no le va a durar más allá. Pero, por ejemplo, en casos de aftas mayores, es un muy buen tratamiento tratarlos de esta manera, ¿ya? Incluso lo puedes tener tu frasquito de betametasona, ya guardado ahí en tu consulta, cosa que cuando se aparezca este paciente objetivo, le puedas instaurar este tratamiento. ¿Duda o consulta con respecto a las aftas? ¿No? Ya.